Saludos desde Euronews. Hoy les presentamos las noticias de este lunes 21 de octubre. Estos son los titulares. En Chile, al menos 11 muertos y centenares de detenidos por los violentos disturbios. Piñera suspende la subida del metro. El toque de queda provoca problemas y desabastecimiento. Los restos del dictador Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos el próximo jueves 24 de octubre en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Suiza elige un parlamento más verde. Los partidos ecologistas dan la sorpresa al lograr más del 13% de los votos en las legislativas de este fin de semana. Australia expresa su rechazo a la nueva ley que restringe la libertad de prensa en el país, tachando de negro sus titulares. El Museo del Louvre rinde tributo a Leonardo da Vinci en una gran exposición por el 5º centenario de la muerte del genio renacentista. En Chile, al menos 11 muertos, 44 heridos y centenares de detenidos. Más de 300 episodios violentos han sido registrados en la pasada noche. Un toque de queda con militares en las calles. Medida inédita desde la recuperación de la democracia que recuerda al Chile de Pinochet. La virulencia del estallido social en Chile lleva al presidente Sebastián Piñera a extender el estado de emergencia a varias ciudades del norte y sur del país, sumándose así al ya impuesto en la capital, Santiago. Este fin de semana al menos 8 personas han muerto en los incendios provocados en medio de los saqueos. Piñera justifica así su decisión de decretar el toque de queda. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. El caos que mantiene en vilo a Chile se originaba el pasado jueves después de que Piñera decidiera aumentar el precio del transporte público. Una medida muy controvertida que fue eliminada días más tarde, pero que no amainó la furia de los ciudadanos. Estos continúan desafiando a las autoridades y bloqueando medios de transporte en señal de protesta. También algunos aprovechan el caos para saquear establecimientos en busca de alimentos y electrodomésticos. La situación es de especial complejidad en un país con grandes desigualdades que no había decretado el toque de queda desde 1987, en los últimos años de la dictadura de Pinochet. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide diálogo en Chile entre el gobierno y la sociedad civil para calmar la situación. Este lunes, muchos chilenos que trataban de restablecer la normalidad empezaron por limpiar el metro. Cientos de vecinos de Santiago de Chile se reunieron este domingo en la capital sudamericana no para protestar, sino para limpiar el metro de la ciudad después de la ola de altercados violentos que han destrozado muchas paradas del subterráneo. La subida del precio del billete desató una ola de importantes disturbios. Algunos vecinos, sin embargo, entienden que no es forma de protestar. Cuando dicen que hay un descontento, claro, estamos todos descontentos, pero no es la forma. Estoy seguro que los que quemaron esto no son los que les afecte lo que está realmente pasando. Para muchos habitantes de la ciudad, el metro es imprescindible para el día a día y consideran que atacarlo es tirar piedras a su propio tejado. ¿Sabes que habría sido lindo que todo el mundo hubiese salido a tocar olla, a manifestarse con otras cosas? Pero esto, ni en la época que nosotros tuvimos el conflicto con Pinochet, tocábamos el metro, porque sabía que el metro era para nosotros. Algunas familias del país gastan un 30% de su salario en transporte para acudir al trabajo. La subida de los precios fue un detonante. Será el último viaje de Franco. Sus restos mortales serán exhumados del Valle de los Caídos el próximo jueves y trasladados al cementerio de Mingorrubio en El Pardo, donde la policía tiene desde ya restringido el acceso. Allí en Mingorrubio está enterrada la viuda de Franco, Carmen Polo.
Los restos de Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos el próximo jueves en una operación que comenzará a las 10:30 de la mañana, ha anunciado el gobierno español en funciones. Ese mismo día el cuerpo del dictador será trasladado en helicóptero y enterrado en el cementerio de El Pardo en Madrid, donde también se encuentran los restos de su esposa Carmen Polo. Ambos actos se realizarán en la intimidad en presencia solo de sus allegados y de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como notaria mayor del reino. La exhumación tendrá lugar en plena campaña electoral y con el partido ultraderechista Vox subiendo las encuestas por los graves disturbios independentistas en Cataluña. Ha sido una visita muy controvertida. Pedro Sánchez ha visitado en Barcelona a los policías heridos tras los disturbios violentos de los últimos días. Abucheado a la salida del hospital, ha regresado a Madrid sin reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni dar declaraciones a la prensa. Pedro Sánchez evita a Quim Torra en su visita a Barcelona. En un viaje relámpago, el presidente del gobierno acudió este lunes a la ciudad condal, donde visitó a los agentes heridos a lo largo de los últimos días y también la Jefatura Superior de Policía. Aquí Sánchez lanzaba a las fuerzas de seguridad del Estado un mensaje de ánimo y calma. En estos momentos es muy importante garantizar la moderación que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar esa convivencia que ahora mismo está puesta en cuestión, ¿no? Yo creo que sois un ejemplo de profesionalidad. Sánchez era abucheado a la salida por unos ciudadanos que, al igual que el Govern, le reprochan que no haya aprovechado su viaje para verse las caras con Torra. Parece un poco que no quiere hablar ni con el representante ni con su representante en Cataluña, y me parece un poco que no respetan nuestros derechos, porque solamente va a visitar a los heridos policías y no a los heridos ciudadanos, que en algunos casos se manifestaban libremente sin ninguna violencia. Si bien no hubo finalmente encuentro con Quim Torra, Sánchez se hizo llegar a este una carta en la que le explica las razones para no haber atendido sus llamadas y en la que le insta a condenar de manera rotunda la violencia, a amparar a las fuerzas de seguridad y a evitar la discordia civil. Estos días la tensión no solo está en las calles catalanas, también en la esfera política, con unas elecciones a la vuelta de la esquina el próximo 10 de noviembre y en plena campaña electoral. Los partidos políticos, tanto nacionales como independentistas, están muy pendientes de sus mensajes electorales. Cualquier declaración, cualquier gesto puede hacerles perder votos y en esta situación es muy complicado encontrar un desbloqueo a la tensión que se vive estos días en Cataluña. Los suizos han elegido a sus representantes del Parlamento para los próximos 4 años. El Partido Ecologista ha tenido un avance extraordinario, logrando 28 escaños. Además, el número de mujeres nunca había sido tan alto en el Consejo Nacional. Ocupan 85 de los 200 escaños, un 42,5%. Hasta ahora había 63 diputadas. Júbilo entre los verdes en Suiza, que se han convertido en la cuarta fuerza política del país. El Partido Verde y una formación centrista más pequeña de liberales verdes se han hecho con el 20% de los votos en las elecciones celebradas este domingo. Es increíble y emocionante ver cómo la gente espera que los verdes sean los que van a marcar la diferencia. Creo que la gente se ha dado cuenta de que nuestra economía ha trabajado contra la naturaleza durante decenios y que no podemos continuar así. Los verdes han pasado de 11 a 28 escaños en el Consejo Nacional de 200 diputados, un resultado que les permitiría entrar por primera vez en el gobierno suizo, el Consejo Federal formado por 7 miembros, cuya composición se decidirá en diciembre. La lucha contra el cambio climático ha estado presente en las propuestas de todas las fuerzas políticas durante la campaña electoral. La ultraderecha del SVP y el mensaje anti-inmigración que tanto éxito les dio en 2015 ha vuelto a ganar los comicios con algo más del 25% de las papeletas, consiguiendo 53 escaños, perdiendo 12. Los socialdemócratas se han hecho con un 16%, 39 escaños, 4 menos, y los liberales con 29 también han perdido 4. En Australia, los periódicos tachan de negro sus titulares en protesta contra la opacidad del gobierno. Las leyes del país prevén penas de prisión para periodistas e informantes que revelen documentos secretos.
La prensa australiana se une frente a la censura. Frases tachadas en las portadas de los diarios de este lunes. Se trata de una campaña a favor del derecho a la información. Se produce después de varios registros policiales tanto a periodistas como a medios del país. Habían publicado informaciones embarazosas para el Ejecutivo. ¿Has visto la primera plana del The Australian de hoy? La independencia policial y la libertad de prensa son pilares fundamentales que coexisten en nuestra democracia. Creo firmemente en estos dos pilares y esta es la aproximación que me propongo hacer, defendía el jefe de la Policía Federal Australiana. Los medios demandan no estar sometidos a la estricta ley de seguridad nacional porque dicen complica su labor y piden que se promulgue un sistema de libertad de información que funcione adecuadamente. Julian Assange ha comparecido este lunes ante la justicia británica con dificultades para hablar. El fundador de Wikileaks podría ser entregado a Washington, que le reclama por cargos que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión. La justicia estadounidense le acusa, entre otros delitos, de conspiración. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se enfrentará en febrero al proceso judicial por el que podría ser extraditado a Estados Unidos. Ha fallado en su último intento judicial de obtener una prórroga. Decenas de manifestantes han acudido a las puertas de la Corte de Magistrados de Westminster para apoyar a Assange. El fundador de Wikileaks fue expulsado hace 6 meses de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se ha refugiado en los últimos 7 años. Assange se enfrenta a 18 delitos en Estados Unidos, entre ellos el de conspirar con el pirateo de ordenadores del gobierno y violar la ley de espionaje. Si le declaran culpable, podría pasar décadas en la cárcel. El Museo del Louvre abre el próximo jueves una gran exposición con 160 obras del maestro Leonardo da Vinci. Este año se conmemora el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci. Una efeméride histórica en el mundo del arte que el Louvre no ha querido pasar por alto. El Museo parisino acoge desde el día 24 una retrospectiva del artista italiano en la que el visitante podrá disfrutar de más de 160 obras. Esculturas, manuscritos, dibujos y sobre todo óleos, casi la totalidad de los que pintó. Muchas de estas obras serán mostradas por primera y última vez al público. La muestra no es solo un recorrido a través de la obra de Da Vinci, sino también a través de su vida. Desde sus años de aprendizaje hasta sus trabajos en Milán y en Francia. Varias etapas divididas en diversas salas repletas de obras maestras, entre las que no está la Gioconda, presente en la Sala de los Estados. Sí formará finalmente parte de la exposición El hombre de Vitruvio, trasladado desde Venecia después de una agria disputa entre Francia e Italia, donde consideraban demasiado arriesgado trasladar el dibujo hasta la Ciudad de la Luz. El hombre de Vitruvio es el dibujo más famoso de Leonardo da Vinci, así que puedo entender que mis colegas de Venecia, en un primer momento, estuvieran bastante asustados porque al final se trata de un trozo de papel, cuenta el director de la exposición. Pero al final se vio que el dibujo está en muy buen estado y que era posible transportarlo de Venecia a París. Al final sí ha habido una buena predisposición a colaborar entre Italia y Francia y estamos muy contentos de verlo aquí, en nuestra exposición. Más de 150.000 personas han reservado ya su entrada vía Internet, única manera de hacerlo. Según sus creadores, se trata de la exposición más difícil y meritoria de la historia del Louvre. Permanecerá abierta hasta el próximo 24 de febrero. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.